Es un gran gusto tenerlos del otro lado. Les habla Ezequiel Trumper, un noticiero que tenemos que empezar con una noticia muy sombría y que hizo que, por una rara oportunidad, Australia sea, Sydney en especial, sea centro de atención mundial, ya que, como ustedes sabrán, y si no saben se van a enterar ahora, pero todo esto es casi seguro que ya lo saben, el sábado pasado a las 3:30 de la tarde, en el Shopping Mall Westfield, en Bondi Junction, quizás el shopping mall más lindo y lujoso de toda la ciudad de Sydney y quizás de Australia, un hombre que ahora sabemos que se llama Joel Cauchi y que tenía 40 años, apareció de la nada y asesinó a cuchillazos a 6 personas. No se sabía en su momento por qué había ocurrido esto, o quién era, si había alguna motivación política, si era un acto terrorista. La policía dijo que no era un acto terrorista. Eso nos pareció prematuro porque no sabía en realidad quién era el hombre. Dijeron que la policía lo conocía, pero la realidad es que no tenía ningún tipo de prontuario criminal. Ahora conocemos un poco más de la historia de Cauchi, les voy a contar un rato lo que pasó, pero Cauchi era un muchacho que sufría de esquizofrenia. Aparentemente había sido diagnosticado como esquizofrénico cuando tenía 17, 18 años. En Queensland había estado bajo tratamiento psiquiátrico mucho tiempo también. Ahora ya no lo estaba. Pero lo que llamó la atención fue que todas las víctimas que él eligió al azar, aparentemente, eran todas mujeres, excepto por uno que es un guardia de seguridad. Pero eran todas mujeres y mujeres muy bonitas, si uno ve por las fotos. Y esa es la línea de investigación que la policía está llevando adelante. Ash Good, una doctora, una osteópata, de 38 años, un caso realmente espeluznante porque Ash Good llevaba a su beba recién nacida, 9 meses de vida, en su carrito de bebé, o pram, como se dice en inglés, y el loco esquizofrénico le pegó un cuchillazo al bebé. Ella, cuando ve que va a atacar al bebé, le tira el bebé a los transeúntes que estaban allí, porque ve que la va a atacar a ella para que salvara a su hija. Su hija ahora está luchando por su vida, la bebé en el hospital de St. Vincent, y Ashwood pereció de las heridas recibidas por el esquizofrénico. También mató a una arquitecta que se llama Jade Young, de 47 años, de Bellevue Hill, muy cerquita de Bondi Junction. Una madre de 2 criaturas, una mujer muy atlética que pertenecía al Surf Club de Bronte, allí también muy cerquita. También mató a Dawn Singleton, la hija del multimillonario y archiconocido australiano John Singleton, que había ido a Bondi Junction a comprar cosméticos para su boda, que iba a ser la semana próxima. Había comprado su vestido de bodas la semana anterior y estaba por casarse con un policía que había sido el novio de toda su adolescencia, un tal Ashley Waldy, que insólitamente, él, sin saber que su prometida y futura esposa estaba allí y era una de las víctimas, fue con la policía a reprimir o a ver qué estaba pasando allí. Cuando se dieron cuenta que era su novia la que había sido asesinada, la policía lo sacó del lugar. También mató a otra mujer, también muy bonita, Pikria Tarchia, que es una mujer de 55 años, de aspecto muy juvenil, originariamente de Georgia, el país Georgia, no el estado de Georgia, en Estados Unidos, en Tbilisi. Era una artista, una madre de 2 hijos que estaba muy frecuentemente en las redes sociales. Y ahora se sabe también que Cauchi había puesto un aviso publicitario, entre comillas, vendiendo sus servicios como prostituto o prostituta profesional en una red
de una red social que se llama escort.com.au o algo así, según publican los medios, y vendía sus servicios, decía que era un hombre atlético de 39 años, estaba buscando clientes. No sé para qué lado pateaba Cauchy. Discúlpenme que use esa expresión, realmente me importa poco si alguien se ofende. Pero seguramente los hombres que ofrecen servicios por internet sexuales generalmente se lo ofrecen a otros hombres, no a mujeres, aunque también existen de estos, pero esto es mucho menos frecuente. Y de lo que se sabe de Cauchy es que, si bien no había ningún tipo de prontuario criminal contra él, había tenido bastantes encuentros con la policía o encontronazos. Volviendo a su historia, él había sido diagnosticado como esquizofrénico en el 2000, recibió tratamiento clínico en los hospitales de Queensland por los siguientes 12 años. Después lo dieron de alta y lo pusieron en manos de un GP o un médico en Toowoomba, en Queensland, y un psiquiatra privado. Después lo transfirieron porque hizo obtuvo un título en la Universidad de Southern Queensland. Las autoridades evaluaron que podía funcionar, que estaba bien, pero claramente no lo estaba. Y por entrevistas que se tuvieron con los padres estaban muy, muy preocupados por la salud mental del hijo, que tenía una obsesión por los cuchillos. Y aparentemente la última vez que lo vieron, sé que había quejado que le habían robado la colección de cuchillos que tenía. Los crímenes fueron cometidos por un cuchillo de caza de unos 30 centímetros de largo, según reporta la policía. Y felizmente en Australia tenemos restricción para el acceso a las armas, pues de no haber sido así, no hubieran sido 6 las víctimas, sino mucho más. El caso de Cauchy simplemente dejó de matar porque una detective, una policía se llama Amy Scott, tuvo la valentía, y había que tener la valentía, de ir detrás de él, diciendo que lo vio con el cuchillo, ella estaba detrás de él y él estaba de espaldas, le dice, y cuando él se da vuelta, ella le grita, "Put it down", o sea, tira el cuchillo. El otro no lo tiró, avanzó y ella le pegó 1 o 2 balazos en el pecho, felizmente, y lo abatió de inmediato. La sacó barata, en realidad, Cauchy. Si lo llegaba a agarrar la gente después de todo lo que había hecho. Hubo, obviamente, el guardia de seguridad que murió, era un hombre de origen pakistaní, refugiado que vino de Pakistán, y usted fíjese lo que es la vuelta a la vida. Seguramente se escapó de Pakistán por la violencia, el desorden, la falta de seguridad y quién sabe qué más. Llegó a Australia y murió en uno de los lugares más lujosos y pacíficos que uno puede encontrar en la hermosa ciudad de Sydney, que es el Westfield Mall de Bondi Junction. Y así la historia dio la vuelta al mundo hasta que pudo aclararse qué era lo que había pasado. No va a haber ningún juicio porque no hay ningún culpable que esté vivo. Actuó en forma solitaria. Entró en el piso 3 de Bondi Junction, que el piso 3 es a nivel del ground floor del suelo. Llegó hasta el piso 5, fue ahí cuando lo mataron. Algunas de las personas allí pudieron detener su marcha. Había un muchacho de origen ruso que lo levantó uno de los pollards. Pollards son esas cosas que están en el piso, que no sé cómo se dice en castellano, que están para frenar que entre uno con carritos, una escalera mecánica, y para que no pueda seguir transitando. Había que tener coraje para hacer eso con un tipo que tiene un cuchillo de esa naturaleza. Y el resto va a quedar en la historia como un día negro, un sábado negro en la vida de los australianos, que vivimos en un país absolutamente pacífico en ese sentido, donde nos peleamos por política,
nos peleamos por razones raciales, nos peleamos por posiciones de cambio climático, por lo que sea, pero por lo menos en Australia no nos matamos entre nosotros. Y eso fue lo que este loco terminó haciendo. Ahora va a haber una investigación muy seria acerca de cómo fue la historia de su tratamiento de salud mental, algo en lo cual Australia no es un país de primer mundo. En materia de salud mental, Australia es un país primitivo, diría yo. Eso lo puede decir cualquiera que sepa algo de salud mental, y sé que hay gente que nos sigue que tiene mucha experiencia en ese tema, mucho más que yo, que me lo ha confirmado, rectificado infinidad de veces. El tratamiento de salud mental en Australia es primitivo, para decir lo más elogioso. Y así se les escapó un tipo que nunca debía haber estado suelto por la calle, sino que debía haber sido institucionalizado hace mucho, mucho tiempo. Fue una obra de horror. El primer ministro dio un discurso diciendo lo que ya sabemos que había que decir. Y el resto ahora va a quedar para las familias de las víctimas cuya vida jamás volverá a ser como fue antes del pasado sábado a las 3 de la tarde. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En los últimos días estuvo aquí en Miami el presidente de la Argentina, Javier Milei, en una visita, no sé si era oficial o privada, no me quedó claro realmente. Llegó a Miami y su acto público más importante, además de una conferencia en la Universidad de la Florida, donde dio un discurso de más de una hora para los estudiantes, que no es la universidad más prestigiosa del mundo, voy a decirlo con todo respeto. Estuvo en una sinagoga ultra religiosa, ultra ortodoxa, en la zona de Bal Harbour, para quienes conocen. No creo que sean muchos de ustedes, pero es una zona tradicional para toda la comunidad ortodoxa judía en Miami. Y no se permitió la entrada a la prensa, por eso no fui. Y yo lo sé por contactos personales. Yo no soy ortodoxo, pero en absoluto. Estoy completamente alejado de todo eso. La entrada costaba, para quienes son contribuyentes habituales de esa sinagoga, un shul que se llama aquí, era de $360. Y para quienes no eran contribuyentes habituales, lo que significa que no sean contribuyentes habituales, significa que contribuyen mucho más que $360. Contribuyen sumas muy importantes durante todo el año. Pero si uno venía de cualquier otro lado, para entrar tenía que aportar como mínimo $1,200. Obviamente, ustedes pensarán que estuvo vacío, estuvo lleno, había más de 500, 600 personas. Y yo, si pude ver algunas imágenes, fue que un conocido mío las puso en las redes sociales. Y lo miraba, el presidente argentino, uno podría decir, bueno, qué bien. Yo decía, traté de salir un poco de la historia y película argentina por un momento, que yo conozco tan bien. Y dije, ¿qué diablos estás haciendo ahí? Pensé para mí. También uno puede tener simpatía porque, bueno, claro, es una sinagoga, yo me crié como judío, dije, bueno, está bien. Pero vamos a poner los puntos sobre las sillas. Y yo hubiera ido a una iglesia ortodoxa rusa o griega, yo hubiera dicho que es un loco de la guerra. ¿Qué cuernos está haciendo hoy el presidente argentino recibiendo un título de embajador de la paz? O sea, ¿qué pasó acá? Argentina es un país laico, que profesa la religión iglesia católica y romana. Y esto no tiene nada que ver con nada. Que a mí me caiga simpático y no más que eso, no me cambia el análisis histórico. ¿Qué cuernos está haciendo hoy el presidente Milei? Ustedes saben que yo comulgo con muchas sociedades liberales y libertarias y me parece muy bien muchas de las cosas que está haciendo en un país que cada vez entiendo menos y que en realidad no entiendo hace muchos años porque me fui hace demasiado. ¿Pero qué diablos estaba haciendo allí? Yo les pregunto. Y si hubiera ido a un templo musulmán, ¿qué hubiera dicho yo? Lo mismo que estoy diciendo ahora. Por eso el hecho que haya hecho una sinagoga a mí me suena todo medio raro. Me parece bárbaro que Milei le haya prestado toda su solidaridad
a Israel en estas circunstancias es que está en guerra, porque es la única democracia en Medio Oriente y es el único país en esa región que tiene los valores que tiene la Argentina y los argentinos. Eso es verdad. Pero el resto, discúlpeme, con todo respeto, yo soy periodista, no me caso con nadie y no tengo por qué de ninguna manera decir, bueno, esto me parece fantástico porque me cae bien a mí. No, me parece realmente, para decirlo en términos bien argentinos, medio colifa, medio raro, para decir lo mínimo. Pero seguimos con el tema de Argentina. El otro día se armó un revuelo bárbaro porque uno de sus referentes actorales más importantes, que es el actor Oscar Martínez, dio una entrevista muy breve y dijo que no quiere vivir nunca más en la Argentina. Y dio sus razones. Le dijeron de todo. Pero más allá de lo que le dijeron o no, esto fue lo que dijo. Escúchenlo porque es realmente muy interesante. Lo que extraño es el país que ya no es. Y te agrego yo, y yo que vivo acá me pasa lo mismo que a vos. Y sí, claro, ¿cómo no te va a pasar? Es lógico, sí. Pero eso, digamos, eso me pasaba estando aquí. Yo me fui hace 3 años y medio, digamos, que me instalé definitivamente en Madrid. He venido, por supuesto. Estuve en noviembre, y no por trabajo, sino para visitar a mis afectos, mis amigos, mis hijas, mis nietos. Vine también en el 21. Pero cuando yo vivía aquí, ya en los últimos tiempos, desde hacía bastantes años, extrañaba ese país en el que uno se crió, en el que uno se formó, en el que uno vivió, que más allá de que siempre careció de calidad institucional, porque vivíamos de golpe en estado, mucho antes de la dictadura del 76, pero era un país extraordinario, digamos, tenía movilidad social ascendente, tenía una escuela pública modelo extraordinario, modelo a nivel mundial. Vino Einstein en el año 57 a estudiar el fenómeno educacional argentino. Teníamos una salud pública de igual calidad, superior también, un ejemplo mundial durante décadas. Bueno, teníamos un ingreso per cápita hasta el año 70. Estábamos entre los 5 países de mayor ingreso per cápita del mundo. En términos históricos estamos hablando de antes de ayer, ¿no? El índice de pobreza cuando llega Alfonsín en el 83 era del 5%. Y era una pobreza que no era indigencia, no era marginalidad, no había la descomposición social que se fue produciendo después. Y hoy tenemos casi un 60% de pobreza, y de una pobreza vergonzante, lastimosa. Hay hambre, el nivel cultural general ha bajado estrepitosamente, no hay un solo índice del que tomes cualquiera en el que no estemos peor, pero fue algo gradual, algo que se vino produciendo década a década hasta llegar a esto, que es muy doloroso, muy penoso. Y entonces, cuando me dicen, ¿extrañás? ¿Qué extrañás? No, yo extraño el país que ya no es, extraño esa Argentina. Hasta ahí las palabras de Oscar Martínez. Bueno, después de que dijo eso, le dijeron de todo. Los argentinos le dijeron, quédate donde estás, tomátela, no te precisábamos, ¿qué venís acá? Lo normal que usted y yo conocemos cuando uno visita su país, sea Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, lo que fuese, y les dice a la gente que está ahí lo que uno piensa de lo que dejó atrás. Por eso, en los últimos tiempos yo ni siquiera me interesa compartir esa información. Además, lo que yo siempre he notado en las visitas cada vez menos frecuentes que hago a mis viejos pagos es que a nadie le interesa ni le pregunta absolutamente nada de lo que fue la vida de uno en los países de los cuales uno vive. Entonces uno llega allá y le empiezan a contar lo que pasa ahí, que uno ya lo sabe, y se lo cuentan como si fuera importante, que no lo es. Sería importante para ellos, pero son completamente autorreferenciales, y no es muy interesante tampoco.
Yo he estado, seguramente a ustedes les ha pasado lo mismo, haber estado en cenas, almuerzos con gente allí, decía que venía de Australia o de Nueva Zelanda, de Estados Unidos o que fuese, jamás me hicieron una sola pregunta de cómo era mi vida en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Y era en realidad, era más interesante para ellos saber lo que yo les podía contar que ellos me cuenten lo que en realidad yo ya sabía, porque yo conozco lo que pasa ahí, y no hace falta que ellos me lo tengan que contar. Además me lo cuenta como si no sabés, pasa donde vos vivís, me decían, debe ser muy aburrido. Acá siempre digo, acá nos entretenemos, pasan tantas cosas, y a mí me aburren tanto las cosas que le pasan a ellos. Siempre yo me callaba la boca y no se lo decía por respeto, porque a mí no había nada más aburrido que escuchar hablar de política argentina, por ejemplo, pero no de política argentina a alto nivel, sino que este ministro le dijo al otro, y que el otro le dijo al otro, y que le encontraron en un yate con esas cosas son pavadas que no le importan a nadie. Y ellos se pasan la vida en eso. Entonces Oscar Martínez ha dicho la verdad, y hay una cosa muy interesante. Dice que cuando vuelve la democracia a Argentina en el 83, los militares habían dejado el 5% de pobreza. Y eso, para decir eso, para las voces pseudo-progresistas, anacrónicas argentinas, es como escupirles en la cara, más o menos, o peor. Peor que eso. Pues es la verdad. Pero claro, dentro del discurso neoprogresista, neofascista que tienen hoy, eso es una verdad que no se puede decir. Porque todo lo que habían hecho era un desastre. El gobierno fue malo, las violaciones de derechos humanos fueron espantosas, olvídense, pero estamos hablando de un hecho histórico. Miren lo que hicieron después. Quiero compartir unas breves reflexiones al respecto nada más. Cambiamos completamente de tema. También estarán enterados que la República Islámica de Irán lanzó por primera vez en su historia un ataque directo contra el Estado de Israel, enviando unos 300 misiles y drones para atacar directamente el territorio israelí. El ministro iraní de Exteriores, un tal Hossein Amir Abdullahian, dijo que Irán no tiene intenciones de continuar con las operaciones defensivas. ¿Defensivas de qué? En referencia al ataque contra Israel, pero subrayó que no va a dudar en proteger sus intereses ya necesario. Irán es una dictadura despreciable. Yo conozco Irán, estuve. De casualidad, en el 2007, mire, hace tantos años ha pasado. Y le puedo decir una cosa, antes de entrar a la noticia, cosa que si uno no va a Irán no lo sabe. Los iraníes detestan el régimen dictatorial de los ayatolás y lo dicen abiertamente. La única razón por la cual los iraníes los ayatolás siguen el poder es porque ellos asesinan a cualquier oposición adelante y tienen un aparato represivo descomunal. Pero los iraníes odian a los ayatolás, que no es lo mismo que pasa, por ejemplo, en Gaza, donde la población de Gaza es cómplice con los asesinos de Hamás. Son dos cosas completamente distintas y quiero que lo entiendan bien, porque si no, no van a entender lo que está ocurriendo allí, si es que lo quieren entender. Los líderes del G7 condenaron el ataque de Irán sobre Israel. Irán no tiene frontera con Israel. Entre Israel e Irán está primero Irak, que es enorme, y después está Jordania, y después viene Israel. Y se sabía cuando tiraron los misiles que iban a tardar horas en llegar. Entonces estaban esperando. Y un vocero militar de Israel dijo que habían lanzado más de 300, pero que el 99% de ellos fueron interceptados. Y que Irán lanzó 170 drones, más de 30 misiles de crucero y más de 120 misiles balísticos. Algunos misiles balísticos alcanzaron el territorio israelí y causaron daños menores en una base aérea, no hubo víctimas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las fuerzas americanas ayudaron a Israel a derribar casi todos los drones y misiles. Pero usted fíjese, dijo, vamos a ayudar a defender a Israel, pero dice que Estados Unidos no va a respaldar un posible contraataque israelí si es que Israel toma medidas de represalia, cosa que hoy en día no han informado y es bien no informar porque no lo tienen por qué telegrafiar ni mucho menos. Pero usted fíjese, esto tiene un significado histórico. Es la primera vez que hay un ataque directo sobre Israel por parte de Irán.
Pero la gran amenaza no es que esto escale. La gran amenaza es que Irán gane. Como le decía hace un momento, las fuerzas de defensa israelí los derribaron a todos y tuvieron el apoyo de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y, mucho más importante que todo, el apoyo de Jordania, que derribaba los misiles que llegaban de Irán. Yo creo que esto, dice mucho, fue un ataque calibrado por parte de Irán. Hubiera sido mucho peor si Irán, al mismo tiempo que mandaba misiles, le ordenaba a Hezbollah, que es su satélite en el norte de Israel, en el Líbano, a que tirara un montón de misiles y drones que tienen allí. Tiene más de 10.000. Porque eso hubiera hecho muy difícil la defensa del espacio aéreo. Pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué fue exactamente, se pregunta uno, lo que Irán trató de lograr con esto? En primer momento miramos la reacción. Les llevó solamente unas pocas horas a las cadenas de noticias, entre comillas, BBC o CNN, de modificar su postura de bronca contra el ataque de Irán a empezar a pedirle a Israel que tuviera cuidado en cómo iba a responder el ataque de misiles contra su territorio. Insólitamente. Esto es increíble. Le tiran misiles de otro país y le dicen no. La prensa internacional, antisemita como siempre ha sido, le dice a Israel que no responda. ¿Ustedes se imaginan si nos tiran misiles de Papua Nueva Guinea a Australia? ¿Cuál sería la respuesta de Australia? ¿Qué diría el mundo a Australia que tuviera que hacer para defenderse de Papua Nueva Guinea? Para decirlo esto en forma metafórica, por supuesto. Interesantemente, la reflexión es que si uno ataca a Israel militarmente, Israel es inmediatamente atacada políticamente. Esto pasó el 7 de octubre con el ataque de Hamas. Antes de que Israel hubiera podido enterrar a 1.200 muertos, ya estaba siendo condenada políticamente por la respuesta que podía hacer, que no había hecho hasta ese momento. Los líderes de las naciones occidentales, por otro lado, condenaron a Irán y en un principio expresaron una solidaridad completa con Israel, excepto Australia. Australia condenó el ataque de Irán, pero no dijo que iban a estar al lado de Israel. Eso lo hacen por temas electorales y porque son por convicción antisemita. Yo los conté en los últimos programas. ¿Cómo es que Australia no sale a defender a Israel en este momento? Es un país que está siendo atacado por otro. Todo esto fue motivado por que Irán viene librando una guerra entre las sombras contra Israel a través de sus satélites como Hamas, como Hezbollah, como los yemenitas y demás. Hace décadas de esto, pero nunca lo habían hecho en forma directa. Y les recuerdo que Irán es un país que está a 5 minutos de poder adquirir bombas atómicas y que es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo y que por años ha tenido como su slogan principal como de política nacional su ambición de borrar a Israel del mapa. Estados Unidos, a pesar de sus diferencias con el primer ministro Netanyahu, ofrecieron un apoyo total para la seguridad de Israel, pero Biden, si es que es Biden quien está gobernando Estados Unidos, que muchos dicen que no es así. Hay reportes en el New York Post que dicen que Obama es en realidad el presidente de las sombras, que va varias veces por semana a la Casa Blanca y que la gran mayoría del staff de la Casa Blanca él reporta a él o había trabajado con él o las dos cosas. No lo sé, es una hipótesis, yo no lo sé. Pero Biden le estaba tratando de convencer a los israelíes que ya habían ganado. Esto era una victoria militar por haber derribado los misiles. Entonces, la lógica, según Biden o su administración, es que no había ninguna necesidad para que Israel hiciera una respuesta militar contra Irán. Israel no dijo qué va a hacer. Es más, yo creo que Israel no va a hacer nada. Por ahora. Algo va a hacer, pero no cuando lo estén esperando. Lo van a hacer más adelante. Hubo informes
muy poco claros que dice que Estados Unidos podría ayudar a Israel en cualquier tipo de defensa, medida de defensa, pero que tropas estadounidenses no participarían en ninguna ofensiva militar contra Irán. Y le están diciendo a los israelíes que no reaccionen militarmente y que si lo hagan, lo van a hacer que lo hagan en una maniobra de baja intensidad militar. Vamos a ver qué pasa de aquí en más. Esto para mí no es una guerra total, no es una guerra amplia, no es una guerra declarada, pero es el principio de algo completamente diferente y, debo ser sincero, ni usted ni yo ni nadie sabe por dónde va a salir disparada la próxima bala. Espero que se haya entendido lo que ha pasado y lo que está pasando. Lo que hizo que los ayatolas lanzaran esto, o la excusa que utilizaron, fue que Israel bombardeara un lugar donde estaba uno de los altos, en Siria, donde estaba uno de los altos generales del ejército iraní, que estaba de visita, la inteligencia israelí los interceptó, y le tiraron un misil y los mataron a todos. Y entonces eso pasó en Siria. Y entonces Irán quiso, quizás por motivos de políticos domésticos, quiso demostrarle a su pueblo que están dispuestos a hacer algo contra Israel. Quedaron realmente bastante patas para arriba, porque no mataron ni una mosca, ni le hicieron daño ni una mariposa. Y ojalá que esto quede allí. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En materia futbolística hubo resultados muy inesperados este último fin de semana, porque el City había ganado cómodamente, el Manchester City le había ganado al Luton 5-1 el día anterior, iban 1-0 a los 15 minutos del segundo tiempo, después el City tiene un jugador extraordinario que se llama Doku, que tiene 18 años, que salió de la nada y es impresionante. La política de reclutamiento que tiene el City llama la atención, pero de alguna manera me enerva. Acaban de comprar también a la nueva estrella que tiene River. Estrellita, porque debe haber jugado con más de 5 partidos en primera, que se llama Claudio Echeverri, que el otro día metió un golazo contra Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores, un partido que River ganó 2-0, y donde Nacional jugó bastante bien. El segundo gol de River fue en el minuto 93, así que para que tengan una idea fue un partido parejo. Y ya está vendido al City, ya está. Cualquier cosa que surge, se lo compran. A mí esto me cae muy mal, no me gusta para nada, pero es el fútbol que tenemos hoy, yo no lo puedo cambiar, solamente puedo comentárselo. Pero volviendo a la Premier League, el City le había ganado al Luton 5-1, estaba con 73 puntos, y estaba tercero antes de que empezara esta fecha, porque el Arsenal y el Liverpool tenían 2 partidos, no diría que fáciles, pero tampoco imposibles. El Liverpool tiene que jugar contra el Crystal Palace, y perdió 1-0, cosa que nadie esperaba. Después venía el choque entre el Arsenal y el Aston Villa, que estaba y está cuarto. El Arsenal se perdió cualquier cantidad de goles. Y cuando faltaban 6 minutos, el Arsenal recibió 2 goles por parte del Aston Villa y le ganó 2-0. Eso significa que faltando 6 partidos, el Manchester City quedó de repente de tercero, pasó a estar primero con 73 puntos y el Arsenal y el Liverpool segundo con 71. Ambos compartiendo, y el Aston Villa con 63, que está peleando con el Tottenham la posibilidad de jugar a la Champions el año próximo. El Tottenham lo golearon 4-0, perdió contra el Newcastle, el equipo de Ange Postecoglou no le fue bien el último fin de semana, un resultado realmente inesperado también, no porque pierda, sino por la magnitud del resultado. Pero si el City ahora seguramente mantiene su nivel, que yo creo que lo va a mantener, va a ser campeón por 6ª vez en las últimas 7 temporadas. Y esto realmente ya suena a casi Serie A, cuando la Juventus la manejaba a piacere, suena a la Liga Francesa cuando el PSG sale campeón antes de empezar, o España, donde si algo no sale bien, él gana el Barcelona y si no gana el Real Madrid. Y si algo pasó muy raro, una vez cada muerte de obispo gana el Atlético de Madrid. Pero es todo demasiado previsible, no es muy interesante, aunque el fútbol jugado por la Premier League es realmente atractivo. Pero le quiero contar una cosa, saliendo de lo inmediato. Tomamos una visión más periférica futbolera, ¿no? ¿Cuáles son las ligas del mundo donde hay más cantidad de espectadores?
donde va más gente a la cancha. Y lo que le voy a dar ahora, lo que le voy a decir ahora lo va a sorprender. La liga con más concurrencia de público en promedio es la Bundesliga. Le sigue muy cerquita la Premier League inglesa. Después de la Premier League inglesa viene la Serie A de Italia. Casi pisándole los talones la Liga Española, está cuarta. Y la quinta es la Primera División, la Argentina. La sexta es el Brasileirao, obviamente en Brasil. La séptima es la Liga Francesa. La octava, esto es increíble, la octava liga más vista, concurrida del mundo es la Segunda División de Alemania. La novena es la Liga de Estados Unidos, la Major League Soccer. Y la décima es la Liga Mexicana. Y yo creo que la Major League Soccer le va a pasar a estar entre las 5 o 6 en este próximo año, porque la llegada de Messi ha roto la asistencia a los estadios. El Inter Miami el sábado a la noche fue a jugar a Kansas, venía de perder por paliza en México por la Liga de Campeones de CONCACAF, pero fue a jugar a Kansas. ¿Sabe cuánta gente había en la cancha? Más de 72,000 personas para ver al Inter Miami, que ganó 3-2, ¿no? Con un muy lindo gol de Messi, uno de Suárez y otro del paraguayo Gómez. Y le voy a dar otra estadística. ¿Cuáles son los 10 clubes del mundo que lleva más gente a la cancha? El primero es el Barcelona, que tienen un promedio de asistencia de 83,000 personas. El segundo lo va a dejar helado. Es River Plate de Argentina, 80,000 personas por partido. El tercer equipo que lleva más gente a la cancha es el Borussia Dortmund, casi igual que River. El cuarto es el Bayern Múnich en Alemania. El quinto es un equipo ya de mitad de tabla de la liga inglesa que se llama Manchester United, que cada vez le va peor. El sexto es el Inter Milan y el séptimo es el AC Milan, que comparten el estadio. El octavo es el Olympique de Marsella. El noveno es el West Ham y el décimo es la Roma. Eso para que vean que muchas veces no es solamente la calidad lo que hace que la gente vaya a la cancha, sino es la pasión. Si no nos explica que River sea segundo en el mundo, o que Manchester United esté quinto, a pesar de que no gana un título hace 11 años. Un título de liga, quiero decir, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene el fútbol, que la gente lo sigue al club de sus amores y no a las estrellitas de turno, ¿no? Ha sido un programa bastante raro que les presenté. Espero que lo hayan disfrutado. Les habló Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.